O eres débil, no estás roto. Ese impulso que te arrastra, esa necesidad que parece más grande que tú, ese vacío que regresa sin piedad, no es locura ni fracaso. Es dolor. Un dolor con raíces profundas. Carl Jung, un pionero en explorar la psique humana, afirmó que los vicios no son solo hábitos destructivos, sino intentos desesperados por alcanzar algo sagrado. En una carta al fundador de Alcohólicos Anónimos, Jung fue claro: la adicción es una búsqueda espiritual frustrada, un grito del alma que anhela sentido y solo encuentra caos. El alcohol, las drogas, el exceso no son el problema, son síntomas. Jung los llamó spiritus contra spiritum, el espíritu verdadero enfrentado al falso. La adicción surge cuando el alma busca lo infinito en lo material, en lugar de en su interior. Es un intento fallido de conexión, de plenitud. Gabor Maté, médico y experto en sufrimiento humano, lo explica así: no preguntes por qué la adicción, pregunta por qué el dolor. Porque detrás de cada comportamiento compulsivo hay una herida, una carencia, un trauma no resuelto que clama por ser escuchado. Este video no es una lección ni un juicio, es un espejo. Aquí exploraremos juntos lo que quizás has evadido por años. Hablaremos de las adicciones, ya sea a sustancias, comida, sexo, trabajo o distracciones constantes. Todas buscan llenar el mismo vacío. El budismo describe a los fantasmas hambrientos, seres con bocas pequeñas y estómagos enormes, siempre insatisfechos. Mateo usa esta imagen para describir al adicto, alguien que busca conexión, presencia, pertenencia, pero no sabe dónde hallarla y recurre a lo que está a su alcance aunque cueste todo. Tal vez estés agotado preguntándote si hay salida. No te prometo una cura fácil, pero sí un camino. Este comienza al entender que la adicción no es la enfermedad, sino un síntoma. El dolor no es el final, es una llamada. Si tienes el valor de escuchar, descubrirás que hay otra vida esperándote. Acompáñame, porque entender la adicción es entenderte a ti mismo, y eso puede cambiarlo todo. La adicción no empieza con la sustancia, empieza con el sufrimiento, con una herida que necesita atención. Antes de la primera dosis, del primer escape, hubo un cuerpo en dolor. Hubo un corazón descuidado, un niño asustado que aprendió pronto que el mundo no era seguro. Gabor Maté, tras décadas trabajando con personas marginadas, descubrió que todos los adictos comparten algo: una herida emocional profunda. Muchos sufrieron abuso, abandono o simplemente crecieron sin amor. Incluso quienes no vivieron traumas evidentes experimentaron desconexión emocional, suficiente para moldear sus mentes hacia el sufrimiento. La adicción, según Maté, es un intento de calmar ese dolor, de encontrar alivio donde no hubo consuelo. La pregunta clave no es por qué la adicción, sino por qué el dolor. Esta perspectiva cambia todo. Deja de ver el comportamiento adictivo como una elección tonta o una debilidad y lo reconoces como una respuesta legítima, aunque destructiva, a un sufrimiento real. El cerebro adicto no es débil, es un cerebro que aprendió a protegerse. Cuando consumes una sustancia o te pierdes en un comportamiento compulsivo, liberas dopamina, el neurotransmisor del placer y la supervivencia. Es el mismo sistema que se activa con el amor, pero cuando el amor falta, el cerebro busca alivio en otra parte. La adicción es un intento de regulación emocional, un parche para un sistema nervioso herido. Maté describe a los adictos como habitantes del reino de los fantasmas hambrientos, siempre buscando, nunca saciados. Lo que buscan no es la sustancia, es la sensación de estar completos, de acallar el grito interno de un niño que nunca fue escuchado. Quizás te reconozcas en esto, incluso si tu compulsión es sutil, socialmente aceptada. Pregúntate, ¿qué intentas evitar sentir? Porque mientras el mundo castiga el comportamiento, el dolor que lo alimenta crece en silencio. Para Carl Jung, la adicción no era solo un problema de conducta, sino una crisis espiritual. No se trataba de falta de voluntad, sino de una desconexión profunda con el centro del ser. Jung veía la adicción como un grito del alma que busca sentido, un intento desesperado de reconectar con lo sagrado. Cuando el alma pierde su eje, ya sea por trauma, represión o condicionamiento social, intenta compensar esa pérdida. Si no encuentra caminos sanos, recurre a lo destructivo, obsesiones, compulsiones, adicciones, todo en busca de un alivio que nunca llega. Jung escribió al cofundador de Alcohólicos Anónimos que el deseo de alcohol era en realidad un anhelo inconsciente de una experiencia mística. Spiritus contra spiritum, el espíritu verdadero contra el falso. La sustancia promete paz, éxtasis, escape, pero es un simulacro de lo divino. Lo que el adicto busca no es el problema, es legítimo. El error está en donde lo busca.
Jung creía que tras cada compulsión hay un impulso sagrado, una necesidad de volver al centro, pero que, al no encontrar expresión consciente, se desvía hacia la destrucción. La adicción para Jung es el resultado de una espiritualidad negada. Cuando el alma no encuentra formas de expresarse, se manifiesta en la sombra, a través de comportamientos que destruyen en lugar de construir. La recuperación entonces no puede basarse solo en la abstinencia. Debe ser un viaje hacia el sí mismo, la totalidad psíquica. Esto implica construir una vida simbólica, integrar los opuestos, reconectar con lo que se ha perdido. El adicto no es alguien débil, es alguien que busca desesperadamente lo que siempre ha estado dentro de sí. Este viaje no es fácil porque hay un obstáculo interno, la sombra. En la psicología junguiana, la sombra es todo lo que reprimimos, negamos o escondemos, emociones, deseos, traumas. Es el enemigo oculto que alimenta las adicciones. Cuanto más lo ignoramos, más poder tiene. La adicción es la sombra pidiendo ser vista, es el dolor no procesado que se convierte en compulsión. Enfrentarla requiere valentía, pero es el primer paso hacia la libertad. Porque lo que no se hace consciente, como decía Jung, se convierte en destino. La sombra no es solo un concepto abstracto, es real. Está en los comportamientos que repites aunque sabes que te hacen daño. Está en las veces que te saboteas, que sientes una fuerza que parece dominarte. No es falta de disciplina, es el inconsciente actuando. La adicción es una válvula de escape para lo que la mente no quiere enfrentar. Mientras luches contra el síntoma sin mirar la raíz, seguirás atrapado. Pero al integrar la sombra, al nombrarlo escondido, comienza la sanación. Es un proceso doloroso pero liberador, que transforma el tormento en poder. El camino hacia la recuperación, según Jung, es espiritual porque la adicción es una búsqueda de trascendencia mal dirigida. No se trata de eliminar el deseo de conexión, sino de redirigirlo hacia el interior. Esto requiere construir puentes simbólicos, rituales, creatividad, introspección. La adicción muestra dónde está rota la conexión con el sí mismo, pero también señala el camino de regreso. En la próxima parte exploraremos cómo la sombra se convierte en el motor de la adicción y por qué enfrentarla es la clave para liberarte de sus cadenas. Imagina un territorio dentro de ti, oscuro, lleno de todo lo que has escondido. Enojo, vergüenza, miedo, deseos prohibidos. Esa es la sombra, y es ella quien en gran parte alimenta las adicciones. Todo lo que no aceptaste, ya sea por miedo, culpa o condicionamiento, no desaparece, se acumula en el inconsciente. Desde allí, actúa en las sombras, influyendo en tus decisiones, emociones y comportamientos de forma compulsiva. Jung decía que lo que no haces consciente se manifiesta como destino. La adicción no es una elección libre, es la sombra pidiendo ser reconocida, exigiendo un espacio. La sombra no es solo un depósito de emociones negativas, es también el hogar de tu potencial no vivido. Todo lo que reprimiste, desde tu creatividad hasta tu vulnerabilidad, vive allí. Cuando no se le da espacio, busca salir a través de conductas destructivas. La adicción es una de esas salidas, un intento de silenciar la angustia de lo no expresado. Cada vez que repites un comportamiento dañino que te prometes abandonar y no puedes, es la sombra actuando. No es debilidad, es el inconsciente reclamando atención, pidiendo que lo mires sin juzgar. Enfrentar la sombra no es fácil. Requiere sentarte con tu dolor, con la vergüenza que te han enseñado a sentir, con la rabia que nunca expresaste. Es mirar de frente lo que te asusta de ti mismo, pero ignorarla solo la hace más fuerte. La adicción es como una alarma que suena cuando algo dentro de ti está desatendido. Mientras la silencies con sustancias o distracciones, seguirá sonando. La verdadera sanación comienza cuando dejas de huir, cuando aceptas descender al territorio oscuro y preguntas, ¿qué quiere decirme este dolor? Jung creía que la sombra no es un enemigo, sino un guía. Es dolorosa porque señala exactamente dónde está la herida. Cada compulsión, cada repetición, es un mensaje cifrado del inconsciente. Al descifrarlo, descubres que la adicción no es el problema, sino una solución torpe a un problema más profundo. Enfrentar la sombra significa dejar de pelear contra ti mismo y empezar a escuchar. Es un acto de valentía que transforma el caos en claridad, el tormento en fuerza, porque lo que integras deja de controlarte y se convierte en parte de tu poder. El trabajo con la sombra no es solo psicológico, es también físico. El cuerpo guarda memorias de traumas, de momentos en que el mundo se sintió inseguro. Cada vez que recurres a una sustancia o comportamiento compulsivo, tu cuerpo busca regular un sistema nervioso que nunca aprendió a calmarse solo. Por eso, la sanación debe incluir al cuerpo.
a través de la respiración, el movimiento, la presencia. La adicción es un intento de regulación, pero solo al reconectar con el cuerpo puedes encontrar un alivio verdadero, uno que no destruya, sino que construya. La sombra también está moldeada por el entorno. La sociedad, la familia, la cultura te enseñaron qué emociones eran aceptables y cuáles no. Todo lo que no encajaba fue empujado al inconsciente, pero lo reprimido no desaparece, se revela. La adicción es esa rebelión, un intento desesperado de recuperar lo que te fue negado. Tu voz, tu poder, tu derecho a sentir. Enfrentar la sombra es reclamar eso que te pertenece. Es un proceso lento, a veces doloroso, pero es el camino hacia la libertad, hacia una vida donde no necesitas huir. En la próxima parte profundizaremos en cómo los traumas y las experiencias tempranas de desconexión crean el terreno donde la adicción florece. Veremos por qué el dolor que llevas, incluso si no lo recuerdas, sigue influyendo en cada elección que haces. La adicción no es solo un problema del presente, es un eco del pasado. Pero al entender ese pasado, puedes empezar a sanar el presente y construir un futuro diferente, uno donde el dolor se transforma en un portal hacia la plenitud. Antes de la adicción, hubo abandono. Antes del comportamiento compulsivo, hubo ausencia. Antes de la sustancia, hubo un dolor que no sabía nombrarse. Nadie nace adicto. La adicción es una adaptación, una respuesta creativa del alma a una realidad insoportable. Gabor Maté lo dice claro, lo opuesto a la adicción no es la sobriedad, es la conexión. La mayoría de los adictos no buscan placer, buscan alivio de la soledad, de la sensación de no ser amados, de no pertenecer. Ese dolor casi siempre nace en la infancia, en los primeros años de vida. La ciencia muestra que los primeros años moldean el cerebro humano. Un niño que crece con amor y presencia desarrolla circuitos de seguridad y confianza. Pero si crece en un entorno de negligencia, abuso o frialdad emocional, su sistema nervioso se organiza para sobrevivir, no para prosperar. Aprende que el mundo no es seguro, que su dolor no será atendido. Esto no requiere traumas extremos. La desconexión emocional, la falta de escucha, puede ser suficiente. Ese niño herido vive dentro del adicto, buscando lo que nunca recibió: consuelo, seguridad, amor. El trauma no es solo un evento, es una experiencia de impotencia. Es cuando el sistema emocional se abruma y no puede procesar lo que vive. Ese dolor queda congelado en el cuerpo, en el sistema nervioso. La adicción surge como una prótesis emocional, un intento de regular lo que nunca se reguló. La sustancia o el comportamiento compulsivo calma temporalmente, ofrece una falsa sensación de pertenencia o control. Pero es un alivio frágil que cuesta cada vez más. El cuerpo del adicto guarda memorias que la mente a veces olvida. Maté trabajó con personas olvidadas por el mundo, adictos crónicos, personas sin hogar, pacientes abandonados. En todos encontró lo mismo: heridas de infancia no sanadas. Abuso, negligencia o simplemente la ausencia de amor dejaron marcas profundas. Incluso quienes no recuerdan traumas evidentes llevan cicatrices de desconexión. La adicción es el intento de calmar esas heridas, de llenar el vacío dejado por la falta de conexión humana. No es un defecto moral, es un intento de supervivencia, una forma de lidiar con un dolor que nadie vio. El cuerpo es el mapa del trauma. Cada compulsión, cada recaída, es el cuerpo pidiendo ayuda. Por eso la sanación no puede ser solo mental, debe incluir al cuerpo. A través de la respiración consciente, el movimiento, la meditación, la adicción vive en el cuerpo porque el trauma vive en el cuerpo. Al reconectar con él, empiezas a sanar las heridas que alimentan la compulsión. No se trata de eliminar el dolor, sino de aprender a sostenerlo, a transformarlo en una fuerza que te devuelva a la vida. La culpa y la vergüenza son trampas que refuerzan la adicción. Cuando entiendes que tu comportamiento es una respuesta a un dolor legítimo, la perspectiva cambia. La compasión reemplaza el juicio. Pero entender no es suficiente, hay que actuar. La sanación requiere enfrentar el dolor, descender a las raíces. Como decía Jung, ningún árbol crece hasta el cielo sin que sus raíces toquen el infierno. En la próxima parte exploraremos cómo ese descenso al dolor es el verdadero camino hacia la libertad. Superar una adicción no es solo dejar una sustancia o un hábito. Es renacer, es reconstruir una identidad, es habitar un cuerpo que antes solo guardaba dolor. Es aprender a estar presente donde antes solo había escape. Durante mucho tiempo creíste que no había salida, que la compulsión era más fuerte que tú. Pero el dolor que llevas no es solo tuyo. Es el eco de un niño no acogido,
de un adolescente silenciado, de un adulto que sonrió mientras se desmoronaba. Ese dolor no es tu enemigo, es una señal, un llamado a despertar. La sanación no es un ascenso glorioso, es un descenso valiente. Jung lo expresó claramente. Ningún árbol toca el cielo sin que sus raíces rocen el infierno. Ese infierno es tu inconsciente, el lugar donde viven tus sombras, tus traumas, tus miedos negados. Sanar es dejar de huir, es mirar el dolor de frente, es sentarte con la vergüenza y la culpa sin anestesiarlas. Es incómodo, a veces brutal, pero es necesario. Solo al atravesar el dolor, al escucharlo, el vacío comienza a llenarse de presencia, de verdad, de silencio sanador. La adicción no es algo que vences, es algo que entiendes. No es un enemigo, es un mensajero. Cada compulsión señala una herida, un lugar donde falta amor, conexión, sentido. La recuperación no es eliminar el deseo de alivio, sino redirigirlo hacia el interior. Es construir puentes hacia el sí mismo, a través de rituales, creatividad, introspección. La adicción revela dónde estás roto, pero también dónde puedes sanar. Es un mapa torpe pero preciso que te guía hacia lo que realmente necesitas, volver a habitarte. El proceso de sanación es físico y espiritual. El cuerpo que guarda el trauma debe ser parte del camino. Practicar la atención plena, moverte conscientemente, escuchar tu respiración, todo esto ayuda a regular un sistema nervioso herido. Espiritualmente se trata de encontrar sentido, de reconectar con algo mayor. Jung decía que el alma no busca perfección, sino plenitud. No necesitas ser perfecto, necesitas ser entero. Esto significa integrar tus sombras, aceptar tu dolor y reconocer que no estás roto, estás desconectado, pero puedes volver a casa. La libertad no es la ausencia de dolor, es la capacidad de sentirlo sin huir, es elegir estar presente, incluso cuando duele. Cada paso que das hacia la conciencia es un acto de valentía. Si llegaste hasta aquí, algo en ti ya está cambiando. Ese deseo de transformación es suficiente para empezar. La sanación es lenta, requiere paciencia, apoyo, pero es posible. No estás solo. Todos buscamos el camino de regreso. Tu dolor no te define, pero puede guiarte hacia una vida más plena, más tuya. La adicción es una búsqueda torcida de conexión, pero también es una puerta. Al cruzarla, descubres que no eres tus errores, no eres tus recaídas. Eres la conciencia que observa, que elige diferente, que crece. La verdadera libertad es vivir sin máscaras, sin anestesia, siendo plenamente tú. Este viaje no termina con la sobriedad, termina con la presencia. Y esa presencia es el regalo más grande que puedes darte. Sigue adelante, porque cada paso que das te acerca a la vida que mereces, una vida donde puedes ser libre. Este camino no es solo para dejar la adicción, es para encontrarte. Es para descubrir que el vacío que intentabas llenar con sustancias o compulsiones puede llenarse con sentido, con amor propio, con conexiones auténticas. No eres débil, eres humano. No estás roto, estás en proceso de ser entero. Sigue caminando porque el mundo necesita tu luz y tú mereces verla brillar. Que este sea el comienzo de un viaje hacia ti mismo, un viaje que vale la pena recorrer.